Vamos a empezar con este precioso tiempo. Si me escuchan un poquito raro es porque alabamos duro esta mañana, ¿verdad? Y siempre que la alabanza está así poderosa, como que acabo resentido, pero gloria a Dios por esa alabanza que pudimos tener juntos. ¿Qué te parece si empezamos con una oración? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana porque permites, Padre, que podamos ser llenos de tu presencia. Porque podamos presenciar tu gloria, porque podamos, mi Dios, sentirte como te sentimos esta mañana. Y porque sabemos, mi Dios, que tú tienes algo planeado para este día. Sabemos que tú tienes algo, pues diseñado para nosotros a través de esta palabra, Señor. Y te pido que tú seas, mi Dios, el que me dé las palabras adecuadas para compartirlas este día. Y que yo sea ese mero instrumento tuyo, mi Dios, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir esta mañana. Te agradezco de todo corazón por lo que tú haces, mi Dios, y te alabo en gran manera, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues primero que nada, iglesia, feliz año 2025, y me gustaría que aunque varios de nosotros ya estuvimos aquí el sábado anterior, pues me gustaría hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué te parece si nos ponemos rápidamente de pie? Vamos a hacer un pequeño rompehielos. Vamos a ponernos un poquito de pie. Y te vas a ir a saludar a alguien que esté lejos de tu lugar. Y vamos a hacer 3 saludos. En el primer saludo, ¿qué te parece si vas con alguien, le das un abrazo y le dices que Dios te bendiga este año? ¿Te parece? Órale. Vamos a hablar el día de hoy. La siguiente, por favor. Si te gusta anotar las prédicas o los puntos importantes, la prédica del día de hoy se llama Una paz versus la paz. Y tú me vas a decir, bueno, pues es la misma palabra. Nos vamos a enfocar principalmente en la paz. Pero vamos a ver una diferencia importante entre una paz y la paz. Vivimos en un mundo lleno de caos y conflictos, donde la división, la inquietud, la ansiedad y la desesperación son evidentes. Y el ser humano se encuentra en la repetida necesidad de buscar y encontrar una fuente de paz que nos haga sentir completos y llenos. Me acuerdo mucho cuando siempre cuando era joven, esta prédica es de cuando yo era joven. Mi mamá me decía que el ser humano estaba diseñado de tal manera que en su corazón siempre hay un hueco. Y no es que el Señor haya dicho, les voy a dejar este huequito para que tengan algo que hacer. Lo que pasa es que al inicio de los tiempos, pues el Señor estaba con nosotros, ¿se acuerdan? En el Edén con Adán y Eva. Y ellos pues podían sentirse completamente plenos. Pero cuando ellos caen en tentación y en pecado, entonces se alejan de Dios y lo que el Señor llenaba en sus corazones ahora ya se encuentra vacío. Y nosotros nacimos con esa condición de estar alejados de Dios. Por consecuencia nosotros nos sentimos vacíos. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos para llenar ese hueco que está en nuestro corazón? A veces vamos a hacer compras, a veces comemos, a veces pues nos enfocamos mucho en nuestro trabajo, en nuestro hobby. Y también hay pues situaciones que parecieran hacernos sentir pues llenos, cuando en realidad una vez que las consigues, te sigues sintiendo vacío. Ya lo habíamos comentado antes, en series anteriores, yo les decía, lo que más me gusta del propósito de Dios es que es una meta que es recurrente. ¿Se acuerdan que decíamos eso? ¿Qué pasaba cuando un atleta decía, yo quiero ser el mejor del mundo? Y llega al podio, al número 1, pues se siente extasiado, se siente muy feliz, logrado, pero se apagan las luces, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Y con el propósito de Dios eso no sucede, porque el Señor nos dice, hagan discípulos, y hagan discípulos, y hagan discípulos, y hagan discípulos. Entonces, ya hiciste uno y ¿qué sigue? Haz más. Ya hice otro, ¿qué más? Sigue haciendo más. Y es un propósito que
es cíclico. Entonces, pues, gracias a eso nosotros podemos llenarnos teniendo un propósito en nuestra vida. Ahora, déjame decirte una cosa que es bien importante y que muchas veces no nos damos cuenta de esto. El enemigo, iglesia, es especialista, y si gustas anotarlo, el enemigo es especialista en ser imitador de Dios. El enemigo es especialista en ser imitador de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios te promete algo, el enemigo no quiere que tú tengas esa promesa en tu vida. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a imitar esa promesa de Dios, pero no con la finalidad de acercarte a Dios, sino con la finalidad de alejarte a Dios. Y en muchas ocasiones podemos darnos cuenta de esto que Él hace. Acompáñame por favor en la siguiente diapositiva. Acompáñame por favor a Juan 14, 27. Y vamos a ver pues no es tema, pero un rubro en el cual el enemigo se ha hecho especialista de lo que Dios nos da. Cuando ya lo tengas, hazle. Juan 14, 27. ¿Quién lo tiene por acá? ¿Mine? Yo no os la doy. Ok, entonces, según este versículo, ¿el mundo nos da paz? Lean bien. Lean bien. ¿Cómo dice? Yo no se las... ¿me lo repites, la segunda parte? Yo no se las doy como el mundo la da. Y fíjate qué interesante, porque yo ayer estaba haciendo la prédica, la verdad me quedé tarde haciéndola. Berito de repente se despertó y me dice, oye, es bien tarde. Le dije, es que está tan interesante que ni me di cuenta de la hora. Y quiero agradecerle a mi suegra, porque hicimos un intercambio y me regaló una mesita reclinable. Siempre que hacía las prédicas acababa con un dolor aquí. Tremendo. Pero entonces ya la puedo hacer así, la hice acostado. No, una maravilla. Muchas gracias. El mundo sí te ofrece una paz. Según lo que dice, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué significa para el mundo esa paz? Vamos a ver la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. ¿Te parece? Anota en tu libreta, ponle paz del mundo. 2 puntos. Esta descripción, este significado lo encontré en una página que se llama Conceptos, literal, conceptos de muchas palabras. Dice, para el mundo, la paz es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad, que es opuesto a la guerra y tiene una connotación positiva. Es un estado de armonía que está libre de guerras, conflictos y contratiempos. Si no te dio tiempo de anotar todo eso, te voy a dar el resumen. El mundo busca darnos una paz, entre comillas, una paz que nos haga sentir libres de todo problema. Esa es la paz para el mundo. Es que tú tienes que encontrar, y lo vas a escuchar mucho en congresos de superación personal y de que ven y te vamos a solucionar los problemas específicamente. Para que tú tengas paz tienes que tener libertad financiera. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Para que tú tengas paz tienes que tener salud abundante. ¿Cuántos han escuchado eso? Todo lo que el mundo ofrece es una paz que nos haga sentir libres de problemas y de dificultades. Entonces, como el enemigo es especialista en ser imitador de Dios, ha diseñado placeres temporales, que ya los platicamos, comer, un deporte, un hobby, el trabajo. Algunas personas, como malas soluciones, llegan al alcohol para olvidarse, llegan a las drogas, llegan a la pornografía,
Todo esto con tal de olvidarse de sus problemas de manera temporal. Esas como malas soluciones. ¿Cuáles serían las buenas soluciones? Si no me vas a dejar mentir, hemos escuchado muchas personas, y yo he escuchado hasta creyentes, decir, es que cuando yo practico yoga siento una paz. Creyentes decir eso. Ahora, está bien. Yo no podría decirte y desmentir eso. Yo no podría decirte que cuando alguien practica yoga no siente paz. Porque entonces yo estaría desmintiendo a miles de personas que practican eso y al final sienten paz. Pero lo que sí puedo decirte es que esa paz no es la paz de Dios. Y como decía mi mamá cuando yo era joven, ese efecto es nada más la entrada para que tú te alejes de Dios y entres en otros mundos. Entonces, al ser el enemigo un imitador de Dios, él diseña algo para que te sientas de manera similar con la finalidad de alejarte del Señor. Eso para mí, ya cuando lo estaba haciendo dije, pues ya me abrió los ojos de una manera tremenda, porque a mí yo recuerdo que siempre me enseñaron, el mundo no me da paz. Yo me acuerdo. Pero el Señor esta mañana te dice, cuidado, mucho ojo, como decían en los comentarios, mucho ojo. Tenemos que saber cuál es la paz verdadera de nuestro Señor. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Ahora, miren, otra vez vamos a leer lo primero que dice en Juan 14:27. Ya lo perdió, dice. Lo primerito que dice, la paz. A mí esto de la paz me suena como cuando el pueblo decía que adoraban a unos dioses, pero luego adoraban a el Dios verdadero, el único. Entonces, que este versículo diga la paz, me indica entonces que el Señor quiere que conozcamos la paz verdadera, la paz real y la paz que deberíamos estar buscando todos los días mediante Cristo y el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver otro versículo que dice, esta paz es que sobrepasa todo entendimiento. Entonces es difícil explicar de manera concreta qué significa la paz. Pero el Señor me reveló y me dice, puedes decirlo de esta manera, si gustas anotarlo. ¿Cuál es la paz que Dios quiere que busquemos? No es la paz que nos haga sentir libres de todo problema. Es la paz que nos prepara para que nos podamos sentir tranquilos en medio de las aflicciones en nuestro día a día. Déjame lo encuentro. Es la paz que nos prepara para que nos podamos sentir tranquilos en medio de las aflicciones que tenemos día a día. Entonces el Señor no quiere que tú y yo estemos libres de problemas. Es más, acompáñame ahora a Juan 16:33. Creo que ya le vamos a tener que adelantar unas cuantas diapositivas. Juan 16:33. Javo, ¿me ayudas? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos está diciendo, todo esto te lo digo para que tengas paz. ¿Qué paz? La paz verdadera, la paz real, la paz auténtica. Ahora, después Javiercito leyó, en este mundo ya no vas a tener aflicción. Ahora, ahí te viene la pregunta interesante. El Señor tiene el poder para darnos
la misma paz que el mundo nos da? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué Él no nos da una paz que nos libre de problemas? Además de porque es incompleta. Porque no crecemos. En medio de la aflicción, iglesia, nosotros hacemos o suceden con nosotros principalmente dos cosas, además de otras, pero principalmente dos cosas. En medio de la aflicción, nuestra fe crece. ¿Por qué crece nuestra fe? Porque entonces te das cuenta de lo pequeño que eres en medio de lo que te está pasando. Dices que yo no puedo. No puedo. ¿Cuántas veces Javiercito y Janetcita han pensado, puedo con esto? Hay cosas que nos ganan. Hay cosas que nos ganan. Y en medio de esa aflicción Dios se muestra y cómo ha crecido su fe en esos momentos. Exponencialmente. Porque puedes ver la mano poderosa de Dios. ¿Y qué otra cosa pasa? En medio de nuestra dificultad, Él puede mostrar su gloria a tu vida y a la vida de los que te rodean. ¿Qué beneficio tendría, iglesia, el que tú logres pasar sobre una aflicción si tú ya controlas o tú tienes el poder por ti mismo de pasar por esa aflicción? ¿Qué gana el Señor ahí? Y no estoy hablando de ganar algo porque lo necesite ganar, pero ¿cómo se muestra entonces el Señor a través de esa aflicción? Pues no se muestra. Mi papá es bueno administrando. Entonces es como si de repente él dijera, ay, voy a poner un negocio, pero me está yendo re mal, voy a tener que sacarlo. Todo el mundo sabe que es bueno administrando, lo va a sacar a flote. Pero, ¿qué tuvo de sorprendente eso? Nada, porque todo el mundo sabe que él es bueno administrando. En cambio, si mi papá de repente agarra una guitarra, un piano y empieza a hacer Mozart, yo diría, no manches. Ahí se mostraría verdaderamente el poder de Dios. No es... Es por eso que el Señor no da esa clase de paz en donde tú te vas a sentir libre de problemas. Pero sí te da la paz en la que en medio de esos problemas, tú vas a decir, no pasa nada. Y como dice el dicho, no te preocupes, ocúpate. Porque tampoco es, ay, tengo la paz del Señor, no voy a hacer nada. No, tú haces lo necesario para hacer lo posible y Él hará lo imposible. ¿Amén? Ahora, bueno, está bien, Paco, ya medio entendí lo que es la paz. Ya medio entendí lo que puede ser una paz y cómo es que no debo estar con una y cómo pues debo de buscar la otra. ¿Verdaderamente yo puedo conseguir esa paz? ¿Cómo le hago entonces en medio de aquello que no me deja dormir? En medio de aquello que verdaderamente está matándome de la ansiedad, ¿cómo puedo yo estar tranquilo en medio de eso? Creo que ya van otras diapositivas más. ¿Cómo le hago? Vamos a responder estas dos preguntas. La siguiente, ¿la paz de Dios se puede conseguir? Acompáñame, por favor. Este es un versículo hermoso que se encuentra en Filipenses 4. Filipenses 4, del 4 al 5. Filipenses 4, de 4 al 5. Y te voy a dar un poquito de contexto de esta carta que escribió Pablo. ¿Cómo se encontraba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? Se encontraba preso, así. Por eso mismo la imagen. ¿Quién de aquí podría estar así y sentirse tranquilo? Está difícil, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le dice Pablo a la iglesia de Filipo. ¿Me ayudas, porfis?
regocíjense en el Señor siempre. Y tú le dices con amarrado, de las piernas, de los pies, de donde sea, pero lo dices amarrado. ¿Qué clase de paz necesitas tener tú para estar en esa situación y decirle a la iglesia, regocíjense siempre? ¿Síguele? Otra vez digo, regocijados. ¿Es el 4 nada más? ¿Cuatro? Es el 4. ¿Y 5? 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y al final Él te dice cómo es que Él puede estar de esa manera, con esa paz. Dice, el Señor está cerca. Pablo, en muchas ocasiones, nosotros decimos, no, es que él estaba en otro nivel. Sí, sí estaba en otro nivel, pero él era humano como tú y como yo. Él era de carne y hueso como tú y como yo. Y él logró tener esa paz porque confiaba en la palabra de Dios. Confiaba y tenía esperanza en que todo lo que Dios hiciera en su vida iba a tener un propósito. Estaba dentro del plan de Dios. Y esa confianza entonces hacía que él tuviera la capacidad de decirte, regocíjense. Yo estoy feliz aunque estoy así. Tú que no estás así, regocíjate. Y aprende que aún en las dificultades y en las aflicciones también puedes ser feliz. En aquellos momentos no lo preocupaba por lo que estaba pasando en su vida, que sí le estaba pasando mal, pero él estaba confiando en lo que estaba viviendo, en que lo que estaba viviendo era parte del plan de Dios. Entonces, si él pudo conseguir la paz de Dios, tú también puedes conseguir la paz de Dios. Y entonces vámonos a la siguiente pregunta, siguiente diapositiva. Si él pudo y yo puedo, ¿cómo le hago para que en medio de aquello que no me deja dormir, yo pueda sentirme tranquilo y con paz? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sucede esto? Acompáñame entonces ahí adelantito, ayúdame también con el 6 y el 7. Sí. Ahí. Por nada estés afanoso. Te dice, intenta no estar afanoso. ¿Te dice así? ¿Cómo te dice? ¿A qué te suena eso? ¿A una sugerencia? Es un mandato. Por nada estés afanosos. ¿Qué significa afán en la Biblia? Pues se refiere a la preocupación, la ansiedad, lo que distrae la mente, la hace angustiarse y la hace girar por diferentes direcciones. Si tú estás con la mente afanosa, vas a estar, y es que lo de acá, y es que lo de allá, y luego vengo por acá, y vas a perder de vista el centro de tu vida, que debe de ser Dios. Entonces, por eso que Él te dice, te obligo a que no estés afanoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando nos empecemos a sentir así? Porque no es fácil no sentirse así. No es fácil no preocuparse, no es fácil no distraerse y empezar a girar tu cabeza. ¿Cuál es la salida que Jesús nos da o Dios nos da a través de esto? Con oración y ruego. ¿Y qué versión estás leyendo? Dice con acción de gracias después. Con acción de gracias. No nada más es llegar y decirle, ay Señor, es que estoy bien preocupado, la neta es que no sé cómo le voy a hacer para salir de aquí, ayúdame por favor, amén. ¿Qué es lo que ese final de con acción de gracias nos da la clave para podernos sentir con paz? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ay Señor, es que la neta no sé cómo le voy a hacer, pero te doy gracias porque estoy pasando por esto.
te doy gracias porque sé que en medio de esta situación tú te vas a mostrar. Te doy gracias porque sé que en medio de esto que tengo que pagar, tú vas a proveer. Y entonces en ese momento, la paz de Dios llegará a tu vida y te inundará. Y no es, como dije hace un rato, que ya no vas a hacer nada. Te vas a mover, pero entonces te vas a dar cuenta que aunque tú no sabes cómo van a suceder las cosas ya sucedieron. Nos platicaron algunas personas de testimonios en los que decían, es que yo tenía que pagar 10,000 pesos y de un día para otro me llegaron 10,000 un centavo. Dios proveyó lo justo para que yo pudiera hacerlo. Pero eso solo sucede cuando tú le das al Señor el poder de trabajar en esa aflicción, dándole gracias porque te está pasando la aflicción. Eso cambia completamente la manera en que oramos a Dios por lo que nos está pasando, ¿verdad? Ahora, lo que sigue, sí, creo que, si no mal recuerdo, esa es la promesa después de lo que sucede. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que va a hacer entonces la paz de Dios en nuestras vidas? Guardará mi corazón y guardará mis pensamientos. ¿Tú sabías, iglesia, la siguiente? ¿Tú sabías, nada más es una imagen, tú sabías que las dos fuentes de ansiedad del ser humano son los pensamientos y el corazón? Toda ansiedad que se encuentra dentro de una persona nació en sus pensamientos y nació en su corazón. Es por eso que el Señor te dice, voy a cuidar tus pensamientos y tu corazón. Nosotros en nuestro día a día recibimos información del mundo ¿con qué cosa? Con nuestros sentidos, ¿no? La vista, el tacto, oído, los 5 sentidos. Esos 5 sentidos, ¿qué causan en ti? Emociones y sentimientos. Cuando tú llegas a un lugar, imagínate que esto no estaba decorado de Navidad, que está precioso. Llegas el primer domingo de decoración, lo ves con tus 5 sentidos, o 1 en ese caso, si ponen velitas 2. ¿Qué es lo que te va a hacer sentir esa información que recibiste? Ay, te sientes feliz, ¿no? Ay. Y entonces esa emoción genera en ti un pensamiento de decir, ¡qué bonito! Me gustó mucho. Oye, qué luces tan largas. Y esos sentimientos te van a llevar, o lo que sigue después del sentimiento es el actuar. Esos sentimientos después te van a llevar a hacer cosas. El decir, qué bonito. Lo sientes, lo piensas y lo digo. ¿No? Ahí están el caminito de cómo transcurre la información en el ser humano. Entonces, si tú de repente encuentras información, te llega información que te va a generar ansiedad, vas a tener pensamientos que te den ansiedad, y entonces, ¿cómo vas a actuar? Con ansiedad. En cambio, cuando la paz de Dios llega a tu vida, Él cuidará tu corazón, tus sentimientos y tus pensamientos, para que en ese momento digas, no está chido esto, pero voy a actuar de la manera en la que Dios quiere que actúe. Ahora, el Señor va a cuidar nuestros pensamientos, pero no olvidemos lo que dice Romanos 12:2. ¿Quién se lo sabe de memoria que no sea mi papá? Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros también tenemos la tarea de transformar lo que tenemos aquí adentro. Porque el Señor puede cuidarte todo lo que tú quieras,
Pero si tú no estás transformado aquí, le vas a poner un bloqueo a Dios y entonces su paz no va a llegar. Se va a quedar lejos su paz. Y en lugar de paz va a ser paz. Entonces tenemos que transformar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que después Él pueda cuidarlo y entonces cambie nuestra manera de ver la vida, cambie nuestra manera de ver la aflicción y cambie nuestro actuar en medio de esa aflicción. ¿A poco no es preciosa la paz de Dios? Es por eso que Filipenses, el versículo que acabamos de leer, tiene una de las promesas más hermosas. Él cuidará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús para que podamos actuar de manera confiada y llena de esperanza en que pase lo que pase, nosotros seremos más que vencedores. Y de repente me llegó una imagen, me gustó mucho lo que dice. La paz no viene, apúntalo, la paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y así como la paz, la victoria igual. La victoria no es pasar por encima de los problemas. La victoria es estar dentro de la presencia de Dios y que Él libre tus problemas. ¿Me pones musiquita, por favor? Vamos a ir concluyendo, iglesia. Ahora, en estos últimos meses, el Señor ha estado hablando de manera poderosa y muy constante acerca de que conocer sin hacer no sirve de nada. ¿De qué sirve entonces, iglesia, que tú y yo conozcamos y entendamos la paz si no la practicamos? ¿De qué sirve que tú tengas la teoría en tu cabeza y digas, es que la paz del Señor es así, pero en tu corazón estás lleno de ansiedad, de desesperación, de aflicción? De nada sirve. Porque el Señor nos da el conocimiento para aplicarlo en nuestras vidas. Más vale conocer poco y aplicarlo que conocer mucho y no hacer nada. ¿Qué te parece entonces? Te voy a dar 2 puntos. Porque el aplicarla para nosotros mismos creo que ya está más o menos entendido. Te voy a dar otros 2 puntos de cómo es que nosotros podemos practicar la paz de Dios. No una paz, no la paz del mundo, la paz de Dios. La paz verdadera, la real. La siguiente diapositiva, por favor. La paz entre nosotros. Acompáñame a Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. ¿Quién lo tiene? Javiercito. Si es posible, si depende de ti, estar en paz con todos los hombres. El Señor nos manda y nos llama a ser pacificadores y a hacer que esa paz abunde entre todos nosotros. Ahora, aquí hay algo bien importante. Este versículo no está hablado para... A ver si me doy a entender. Este versículo no está hablado para toda la congregación en grupo. Está hablado para toda la congregación de manera individual. ¿Ok? Dice, ¿me lo repites?
si es posible, en cuanto dependa de ti. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez en la otra persona no encuentres la apertura para que estén en paz. Puede suceder. Pero tú tienes que hacer tu trabajo en ser ese pacificador, y que lo demás pues ya pues es él, ella. Pero tú le estás haciendo caso a Dios en estar en paz los unos con los otros o entre nosotros. En muchas ocasiones y en discusiones nos encanta tener la última palabra, ¿verdad? Pues tonto. Ya dije lo último, ya gané. ¿Cuántas veces no por querer tener esa última palabra, esa victoria en la discusión, no terminamos peor que cuando empezamos? Todo por querer terminar y decirte y yo ganar. El Señor aquí nos dice, llévatela tranquila. Mientras dependa de ti, estate en paz. Y si el otro dice y dice y dice y dice y dice, pues más te vale que tú mejor, mira, calladito me veo más bonito. Ahora, ¿quieres expresar lo que tú sientes? Porque el Señor también nos manda, ¿se acuerdan en el mensaje de comunicación? Nos manda a expresar lo que sentimos. Dilo con amor, dilo con tranquilidad, de una manera amigable, no de una manera grosera para querer golpear a los demás. Así te estás dando a entender, pero la paz está reinando entre nosotros. ¿Fácil? Ese es el punto número 1. Siguiente, punto número 2. Llevando la paz al mundo. Siguiente diapositiva. Llevando la paz al mundo. Yo voy a leer 2 Corintios 5, 18, 20 porque lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual. Y ustedes acompáñenme a Mateo 5, 9. Yo leo 2 Corintios 5, 18, 20. Y ustedes Mateo 5, 9. Fíjate lo que dice 2 Corintios en la traducción al lenguaje actual. Dice, ahora que estamos unidos a Cristo, estoy leyendo desde el 17, somos una nueva creación. Dios ya no tiene una cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, esta es la buena noticia, por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. ¿A qué nos llama entonces el Señor? A anunciar que la paz seguramente cambiará la vida de los demás. A que ya no busquemos una paz, sino busquemos la paz. A eso nos manda el Señor. Ahora, ¿quién tiene Mateo 5:9? ¿Qué significa bienaventurado, iglesia? Bendecido, que le irá bien. Si tú quieres ser bienaventurado, porque hay muchas formas en las cuales el Señor nos bendice, pero específicamente en esta, ¿qué nos dice el Señor? Bienaventurado el que hace la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso quiere decir, iglesia, que si tú das a conocer la paz, el Señor cuando te vea no te va a decir Javiercito, no, te va a decir hijo mío.
te va a decir, hija mía. Porque la paz no está nada más para que tú te sientas bien, iglesia. Es una gran parte de ella, pero no nada más está para que tú y yo nos sintamos tranquilos en medio de lo malo que es el mundo. Sino que la paz, Dios nos la mandó y Dios nos la da para que todos podamos compartirla, para que todos podamos gozarnos dentro de ella y para que todos juntos, como veíamos hace un rato, podamos crecer en fe y podamos ver la gloria poderosa de nuestro Dios. Amén a eso. Y entonces aquí tenemos dos tareas, dos preguntas, dos tareas. Tarea número 1. Si tú tienes un familiar, un conocido, alguien con el cual no estés bien, ¿qué te está diciendo el Señor hoy? Yo no fui. Haz las paces con aquellos a los que amas. Haz las paces con aquellos que se encuentran cerca de ti. Es que mejor me voy a esperar a que Él venga. Yo no tengo nada contra Él, pero que Él venga a mí. Si está en ti, dice la palabra, ve y haz las paces con Él. No te esperes a que el otro venga, porque así como estás tú, está el otro. Y hay de dos sopas. O el otro dice que no, pero tú ya estás tranquilo. O se reconcilian y tienen una relación más fuerte de la que tenían antes. Esa es la tarea número 1. Tarea número 2. Busca, iglesia, una manera práctica de ser un pacificador, por lo menos esta semana. La siguiente semana te lo voy a decir otra vez, por lo menos esta semana. Esta semana busca la manera de tú ser un agente de paz. ¿Cómo podemos ser ese agente de paz? Probablemente solamente dando palabras de ánimo a alguien que se encuentra dolido, a alguien que se encuentra en aflicción. Si tú les das palabras de ánimo, no, el semblante les cambia y les llega paz a su corazón. Sé ese agente de paz. ¿Qué otra manera, tal vez un poquito más brusca, y no lo hagas si vas a estar en problemas, pero tal vez mediar en un conflicto dentro de lo razonable? También se puede. El Señor nos manda esas dos tareas, iglesia. Bueno, 3. Encontrar la paz en tu corazón. Porque el Señor no quiere una iglesia ansiosa, desesperada. Y tampoco quiere librarte de tus problemas. Pero lo que sí quiere es que tú seas lleno de la paz de Dios. Y que goces de esa paz que Él nos promete en su palabra. Por último te voy a decir esto, iglesia. Uno de los testimonios más poderosos que una persona de fe puede dar, si tú te consideras una persona de fe, y entonces dices, es que yo quiero dar un testimonio a otras personas para discipular gente. Uno de los testimonios más fuertes que una persona de fe puede dar es cuando muestra fruto de paz en su vida. No cuando hace cosas milagrosas, que también es fuerte, pero cuando tú muestras que a través de las situaciones difíciles tienes paz. ¿Y por qué te sientes tan tranquilo, mi George?
es Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú una mañana más has tocado nuestro corazón. Porque tú una mañana más nos das palabra que impacta directamente en nuestro ser, hasta la médula de nuestros huesos. Y porque tú nos demuestras, mi Dios, cómo es que tu paz trabaja en medio de tu iglesia, en medio de las personas que creen en ti, y en medio de las personas que, aunque sabemos que vamos a tener problemas, tú siempre estarás ahí con nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande y porque tú eres poderoso. Y gracias, Padre, porque nos permites ser esos agentes de paz para las demás personas. Te agradecemos, mi Dios, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es fresca, y porque tú siempre, mi Dios, siempre nos das palabra cuando la necesitamos. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos por este precioso momento en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.